terminamos intoxicados e internados en el hospital del Calafate. Bienvenidos a un nuevo video. Nosotros continuamos nuestro camino por la ruta 40 rumbo al norte y esta vez con dirección a El Calafate. Y unos kilómetros antes de llegar nos encontramos con esta montañita de nieve que estaba justo frente al mirador en donde pudimos estacionar y bueno, no pudimos evitar parar y jugar un rato a la nieve. Suba. Sí, hay como 30 centímetros de nieve acá. Bueno, vamos. ¡Vamos! ¡Upa! ¡Vamos, Tati! Se complicó el trámite. Vamos. ¡Uy! Más alto. Vamos. ¡Para! Vamos. Y acá ya se termina. A ver qué hay más arriba. ¡Opa! Oh, está patinoso. A ver. Bueno, a la cuenta de 3 yo salto, ¿eh? Dale. 1, 2, 3. Ni bien llegamos, estacionamos a la estación de servicio que hay a la entrada y nos dijeron que ahí podíamos parar sin problemas y la verdad que es un lugar súper tranquilo. Casi siempre que nos movemos también aprovechamos para limpiar porque tenemos que mover todo adentro del camión y por ende también aprovechamos cuando movemos esas cosas para pasar la escoba, pasar un trapo en el suelo con agua para poder limpiar todo a fondo y que quede todo bien para cuando después paremos en algún lugar subamos y tengamos todo limpio, sea cuestión de simplemente acomodar todo como estaba para poder volver a tener una vida normal adentro de la casa y no tener todo en el suelo básicamente. Y acá estamos nuevamente 1 hora después de hacer los mandados. Tratamos de ir a cargar la garrafa pero no pudimos. Estamos cargando agua. No pudimos cargar gas porque nos encontramos en el Calafate, como ya les mencionamos. Y tenemos una garrafa que es color violeta. ¿Por qué? Porque la cambiamos básicamente la última vez que cargamos gas. Y es violeta la garrafa. Y en el lugar donde la fuimos a cambiar nos dijeron que ellos solamente cambian garrafas que sean de color amarillo y bueno, no teníamos oportunidad, digamos, no pudimos cambiarla básicamente porque se ve que su negocio es cambiar solamente garrafas amarillas para el que no tiene de ese color que la tenga que comprar el envase. Y no compramos el envase porque el envase más la carga de la garrafa amarilla en ese lugar valía 230.000 pesos. O sea, valía muy caro para lo que era nuestro bolsillo, entonces no la pudimos cambiar la garrafa. Así que vamos a seguir sin gas. Y en cuanto al agua, a nosotros más o menos en promedio nos tarda unos 20-25 minutos más o menos según el lugar en donde estemos recargando. Porque hay veces en donde carga más rápido porque hay más presión de agua y hay veces donde carga más despacio porque hay menos presión. En este caso tuvimos que usar la misma manguera que había acá porque esta manguera es más gruesa. Nosotros tenemos este estilo de manguera y ahí esto es de media pulgada y esto es de 3/4 de pulgada, es más ancha, así que no pudimos conectar nuestra manguera, pero por suerte acá había una.
Acá en el Calafate es una odisea poder cargar gas. Nosotros no lo sabíamos antes de venir, así que si alguien que está mirando va a venir, venga con todo, por favor. Estuvimos averiguando y hay solamente 2 lugares en donde podés acceder al gas. Uno es una persona, un particular que carga garrafas, y el otro es una empresa que ya te vende la garrafa de 10 kilos, las garrafas, las amarillas, y ahí vos le podés dar la tuya vacía o si no, compras todo completo. Fuimos ahí y nos pareció una locura, 230.000 pesos, son más de $200 para que se hagan una idea a los que no son de Argentina. Y para nosotros es carísimo. Siempre que decimos carísimo, hablamos desde nosotros, desde nuestro bolsillo y desde nuestro punto de vista. Lo más caro que habíamos pagado una recarga de una garrafa había sido 19.000 pesos en Ushuaia. Así que de 19.000 a 230.000 es demasiado. Después el otro lugar en donde te las recargan, que también tiene un costo elevado, era no sé si 4.000 pesos por kilo o algo así que nos habían dicho, pero bueno, mucho más accesible, ¿no? El señor estaba de viaje, entonces no tenemos lugar donde cargar gas acá y tampoco hay nada cerca para ir a cargar. Así que nosotros acá continuamos sin gas a ver cuántos días podemos subsistir. El problema es que precisamos gas para cocinar y gas para bañarnos. Y les vamos a mostrar cómo nos tuvimos que bañar hoy. Nos quedaba un restito de gas. Nosotros viajamos con una garrafa de 10 kilos y con una garrafa de 3 kilos de las chiquitas, que es la garrafa de emergencia. En esa garrafa nos quedaba un restito de gas, pero que no nos da ni para prender el horno, ni le da el calefón para prender para poder bañarnos. Entonces, con ese restito que nos quedaba, calentamos un poco de agua en la caldera, la dejamos servir y llenamos este bidón con agua hirviendo y con agua fría. En la tapa le hicimos unos agujeritos. La idea de esos agujeritos es que oficien de duchero. Entonces, lo llenamos solo con este bidón, con estos 6,5 litros de agua. Yo me bañé, me lavé la cabeza, todo. Entonces la llenamos, yo me metía dentro de la ducha y Nico me iba tirando. Tati se tuvo que agachar, ¿no? Porque mide 1,80 y tiene el techo ahí al lado, entonces bueno. Yo me agachaba y Nico me iba tirando así desde afuera del baño y paraba y así se abría la ducha y así se cerraba. Y bueno, pero me bañé, me lavé la cabeza, todo, así que 10 puntos. Y gastamos poquita agua. Bueno, a raíz de que nos quedamos sin gas, fue que terminamos internados en el hospital del Calafate con un grado bastante grandecito de intoxicación. ¿Cómo estás? Bueno, cuando llegamos al Calafate, se nos ocurrió la mejor idea que prender la parrilla afuera, hacer un poco de fuego, calentar un poco de carbón que teníamos, que nos había quedado de la vez anterior, y cocinar. Porque como no teníamos gas, dijimos, bueno, no vamos a pasar frío y hambre. Mejor. Porque al no tener gas no podemos bañarnos, no podemos cocinar y nosotros por el momento no tenemos ninguna calefacción. Entonces lo que veníamos haciendo era, teníamos frío y cocinábamos algo al horno. Entonces a la vez nos calentábamos y como acá es chiquito, cerrábamos la puerta para el cuarto y con el calor del horno ya nos íbamos calentando, o cada vez que poníamos agua para algo o agua para el mate o lo que sea, siempre prender la cocina era lo que nos daba el calor, digamos, ¿no? Claro, porque al prender la cocina, esto es un ambiente tan chiquito que se calienta enseguida y queda calentito acá. Y bueno, el domingo cuando llegamos al Calafate teníamos mucho frío, obviamente, primero que no sabíamos que era tan difícil conseguir gas, dimos por hecho que al ser domingo no íbamos a conseguir, teníamos que esperar al lunes sí o sí. Entonces se prendió el braserito, no es una parrilla, es un braserito más que nada que nosotros le ponemos con carbón, y se prendió afuera. Nico empezó a cocinar dejando ahí afuera sobre el brasero. Y una vez que ya era solamente el carbón prendido, lo entró para adentro para calentarnos un poquito porque realmente estaba muy muy frío.
Bueno, y fue en ese momento en el que lo entramos, no tenía llama, como dice Tati, era una llamita penitas en una puntita del brasero, pero no era que estaba haciendo humo, no hacía nada. Literalmente estaba caliente, pero no estaba haciendo humo, no estaba nada, es como que... Que si lo hubiésemos googleado no lo hubiésemos hecho. Sí, claro, si hubiésemos sabido no lo hubiésemos hecho. Pero bueno, lo entramos, lo tuvimos, ¿cuánto? Media hora más o menos. 25 minutos, media hora más o menos. Entonces estuvimos como media hora acá adentro con el braserito prendido, calentitos, todo con un Estábamos zapallo. contentos porque teníamos un zapallo en las brasas, digamos, venían con papel y aluminio para que no se queme. Entonces estábamos cocinando y estábamos calentitos porque había calentado todo el ambiente acá adentro. Y algo muy importante que tienen que saber es que el monóxido de carbono no tiene olor, no hace humo, no sentís gusto tampoco, así nada cuando abrís la boca. Entonces vos no te das cuenta. Nosotros estábamos acá lo más bien y de repente... De repente no estábamos más bien. Y de repente... Dejamos de estar más bien. Y de repente nuestra gata Pocha, que está perfecto de salud, ella está acá ahora. Está queriéndose subir arriba nuestro Por ahora. suerte estamos todos bien. Empezó a gritar de la nada. Estábamos todos sentados acá y ella de la nada empezó a gritar y a como tambalearse. Y nosotros no sabíamos qué le pasaba porque fue... O sea, estábamos todos bien y de repente empezó a gritar y a tambalearse. Entonces cuando pensamos que se había golpeado, que se había torcido un pie o algo de eso... Y cuando nosotros nos asustamos, como que nos desesperamos porque no sabíamos qué le pasaba y queríamos ayudarla. Y cuando nos paramos para ayudarla, cuando yo me paro para ayudarla, que me paré, le digo a Nico, pará porque yo también me siento mal. Ahí cuando me paré, me di cuenta que no me podía mantener de pie, que me estaba desvaneciendo, me sentía mareada, con ganas tipo de náuseas, así, ganas de vomitar. Y Nico me dice, yo también me siento mal. Y ahí nos miramos y nos dimos cuenta de lo que era, porque si todos nos sentíamos mal no había otra opción, ¿no? Claro, nos pasó exactamente lo mismo a los tres y casi al mismo momento. A Pocha le pasó 1 o 2 minutos antes y si no hubiese sido que entramos como en alerta por ella, tipo, no sé si nos hubiésemos desmayado cuenta, porque claro. no se sentía nada, no se veía humo, no sentíamos olor. Como estábamos sentados quietos así, nos sentíamos bien, normal. Claro. Nosotros sentimos todo cuando nos paramos. Y ahí fue que salimos todos para afuera, abrimos la puerta a la ventana, sacamos la parrillita para afuera y salimos todos para afuera. Y bueno, ahí la Pocha ni bien pudo respirar aire puro, digamos, se calmó enseguida. Ella automáticamente, cuando la sacamos para afuera, automáticamente se mejoró. Cabe destacar que, bien como dijo Tati, cuando nosotros salimos para afuera, acá adentro no había humo, no había nada. O sea, no se notaba nada de que nos estuviésemos intoxicando. Sin embargo, bueno, enseguida que bajamos todo para abajo, el brasero, sacamos a la Pocha, salimos nosotros a respirar unas bocanadas de aire, enseguida subimos, abrimos las ventanas, abrimos el cuarto, abrimos todo para que se ventile y que se renueve ese aire. Y ahí yo no estaba tan mal como Tati. Tati se sentía mucho peor, estaba más desorientada, sí, más mareada. Ahí cuando salimos para afuera, a mí me empezó a faltar el aire. Como que había momentos, que esto también lo leí y era igual que lo que me estaba pasando. Hay momentos cuando te intoxicas con monóxido de carbono que te sentís bien y parece que no te pasa nada y de repente te sentís mal y de repente te sentís bien y pensás que ya se te pasó, pero no. Eso no pasa y eso sigue por horas. Entonces cuando me senté afuera, primero que la empecé a pasar muy mal porque me había dado cuenta de que lo que nos había pasado era muy grave porque nos podríamos haber quedado todos acá desplomados acá adentro y nadie se iba a enterar. Sí, sí. Entonces me angustié mucho porque estaba entrando en razón de la gravedad de lo que había pasado y además me había empezado a faltar el aire y no me podía mantener sentada. Ahí entramos para adentro, yo me calmé, estuvimos un rato acá sentados sin saber de lo grave que era que teníamos que ir al hospital. Y en un momento le digo a Nico, voy al baño, y cuando me paro para el baño no podía entrar al baño porque me caía. Y ahí le empecé a decir a Nico, vamos al hospital. Claro, y justamente es ahí en donde empezamos a caer en la situación de que esto
sigue actuando. Esto es algo que cuando ingresa en la sangre es todo muy técnico, obviamente que yo no entiendo eso porque no entiendo justamente toda esa rama. Pero lo que leímos fue que eso sigue actuando después, con el paso del tiempo, incluso puede dejar secuelas y todo, o sea... Si no recibís oxígeno, sigue actuando. Exacto. Entonces, bueno, ahí dijimos, bueno, vamos al hospital. Yo estaba un poco mejor que Tati, raro, porque en realidad estuvimos todos acá el mismo tiempo, todos expuestos a lo mismo, digamos. Pero bueno, enseguida fuimos para la estación de servicio. No. Antes de eso. Queríamos ir al hospital, pero claro, ¿qué pasa? Nosotros andamos en un camión. Yo no podía ni caminar prácticamente. Y Nico, Yo estaba re mareado, si bien o sea, estaba no. bien, él estaba mareado. Entonces, él me quería llevar en el camión, pero yo le decía, no, una persona mareada no se puede subir a manejar un camión, porque aparte de correr peligros nosotros, si él se desvanece manejando, puede chocar a otra persona y perjudicar a otra persona también. O sea, no podíamos ir en el camión porque él no estaba apto, digamos, para manejar. Entonces le dije, Nico, bueno, esto que así funciona en Uruguay, ¿no? No sabemos cómo funciona acá. Bueno, ahora nos dimos cuenta. Le dije, Nico, llama 911 que un patrullero nos lleve hasta el hospital porque no teníamos forma nosotros de llegar hasta el hospital. No teníamos a nadie para llamar que venga y nos lleve y no sabíamos qué tan grave era porque yo me paraba y me desvanecía. Y ahí Nico llamó al 911 y ¿qué te dijeron? Bueno, básicamente el que me atendió dijo que abriéramos las ventanas y que teníamos el hospital a 2 cuadras, que fuéramos caminando. Dijo, que no, sí. No eran 2 cuadras, porque yo me fijé y decía 850 metros, Sí, que bueno, no son 2 cuadras. Para él eran 2 cuadras, para nosotros era un montón. Y bueno, después que pusimos en el mapa, sí, o sea, eran 8 cuadras, 9 cuadras, era más lejos. Pero el punto es que no podíamos caminar ni siquiera 1 cuadra, porque nosotros estamos ahora estacionados en donde estábamos ese día, es en un estacionamiento, en una estación de servicio. Imagínense que desde el camión a la estación de servicio ya nos costó llegar. Bueno, imagínense todo lo que fue, ¿no? Imagínense caminar 8 cuadras. Era imposible en ese estado. En ese estado es imposible. A ver, si hubiese sido algo menor, íbamos caminando hasta el hospital. Incluso Nico intentó llevarme caminando porque yo estaba desesperada y le decía, llévame al hospital. Porque si bien no tenía mucha noción de qué era lo que podía pasar, siempre se ha escuchado y eso de que por las intoxicaciones te pueden dejar secuelas neurológicas, entonces eso me asustaba mucho también. Y fuimos hasta la esquina caminando, me fui agarrando de Nico y ahí le dije, no puedo, vamos a pedir ayuda a la estación, porque aparte acá en el estacionamiento solamente había camiones, pero no se veía movimiento, entonces no teníamos a quién pedirle ayuda y bueno, el 911 nos había contestado que vayamos caminando. Telefónicamente nos dijeron, bueno, abran la ventana y vayan al hospital caminando porque nosotros no los podemos trasladar. O sea, fue así. Claro. ¿No? Entonces, bueno, imagínense, en esa situación, nosotros remareados, re desorientados, dijimos, bueno, vamos a pedir ayuda ahí en la estación. A eso fuimos. Pará, porque otra cosa que quiero agregar es que cuando estás intoxicado con eso, te genera confusiones y desorientación. Entonces, capaz que había cosas que nosotros decíamos o pensábamos que no estábamos concordando bien. Claro, bueno, a eso sumado a que nosotros tratábamos, o sea, yo en realidad trataba de mantener calmada a Tati, porque Tati estaba bastante nerviosa, bastante angustiada. Y a todo eso trataba de también mantenerme yo de pie, porque en un momento, varias veces cuando me intenté agachar y eso, se me nublaba la vista al punto de como si tuviese los ojos cerrados. O sea, incluso cuando una de las veces me agaché y me dieron ganas de vomitar directamente. Yo también estaba bastante mareado, pero bueno, tratamos de mantenernos un poco calmados. Ahora, llegamos a la estación de servicio y ¿qué pasó? Y vimos un policía. Y yo dije, oh, un ángel guardián, este policía nos va a salvar, nos va a ayudar. Nada más alejado de la realidad. A todo esto, bueno, primero que nada aclarar que no es nada en contra de los policías ni nada. En Argentina hemos tenido una excelente experiencia con cualquier policía que nos hemos cruzado. Cuando te paran o cuando precisamos saber algo, siempre nos han ayudado. Es en este caso en particular estos policías de ese día nada más donde hemos tenido una mala experiencia. Y entonces llegamos a la estación y también hay que sumarle que uno está
fuera de su país, lejos de su familia, porque si esto nos pasa en Uruguay, llamás a un amigo o a un familiar y alguien te va a venir a ayudar. Claro. Pero nosotros acá estábamos solos, no estábamos en un estacionamiento con otros motorhome o algo así que podamos ir a Que pedir pudiéramos ayuda. salir acá afuera Claro. y solicitarle a alguien que haga algo. Claro, ¿no? Que nos aparte lleve esta o parte algo. donde estamos es medio como descampado, entonces no había nadie. Claro. Y- Bueno, y fuimos a hablar con el señor policía y cordialmente nos dijo, bueno, les pido un remis. No, te dijo que le pidas a la muchacha. Le dijo, bueno, pedile a la muchacha de ahí en la estación que te llama un remis. Y aparte yo estaba ahí sentada en la estación llorando porque me sentía mal, tenía miedo que me pasara algo. Y aparte también me angustiaba mucho el que nadie nos ayude. Eso no lo podía entender. Porque yo entiendo que el policía ahí que estaba en la estación estaría de un servicio extra, ¿no? Lo que se llama 222 en Uruguay, no sé cómo se llama acá. Estaba cumpliendo, para cuidar la estación, claro, estaba para cuidar la básicamente, estación, no estaba para pero atendernos a nosotros. pero si entran dos personas con una emergencia, vos como policía tenés que ayudar a esas personas, por lo menos una primera asistencia o ver la gravedad. Sí, bueno. Y yo estaba sentada ahí llorando, agarrándome de Nico porque me caía, caminaba agarrada de las cosas y el policía ni siquiera fue capaz de acercarse y decirme, ¿estás bien? ¿Precisas algo? Les consigo, no sé, un vaso de agua. Ah, pidan allí que les llamen un remis. Bueno, pasaron 2 o 3 minutos y el remis llega y también llega un patrullero, casi que junto con el Que remis. lo habían mandado del 911 al Y patrullero. lo habían mandado de cuando yo llamé al 911 que estábamos acá adentro, así que hacía hace Sí. unos minutos ya. Pero ahí, nosotros, ahí en la estación, después de todo eso, yo me enojé porque no podía ser que no nos ayudaran en nada. No los de la estación, sino el policía que estaba ahí. Entonces le dije a Nico, vamos para afuera. Entonces salimos para afuera y me senté ahí en el piso como podía en el cordón. Y Nico se quedó ahí parado al lado mío. Llega el patrullero de la llamada que habíamos hecho y llega el taxi. El patrullero llegó, se bajó el chofer, la acompañante era un policía masculino y una femenina. La acompañante se quedó ahí sentada y bueno, después al ratito decidió bajarse. Y lo único que hicieron fue bajarse. Nico se les acercó a ellos, le pidieron el número, le dijeron dame el número de DNI. Y yo estaba tirada ahí en el piso llorando y ni siquiera se acercaron a ayudarme a llevarme hasta el taxi, a ver si estaba bien, nada. Y Yo ahí a todo eso, eso es más humanidad. yo ahí a todo eso les volví a decir, ¿no? Le digo, nos pidieron un remis porque ustedes no nos pueden llevar. Y ahí el policía me dice, sí, nosotros no tenemos autorizado Claro, llevar, no sé se qué. entiende que si no están autorizados, ellos no te lleven. Eso se entiende. Pero ni siquiera se acercaron a ver si me podían ayudar en algo, a ver cómo estaba. Y eso la verdad que nos pareció bastante mal y nos enojó mucho. Sí. Y bueno, por suerte el taxista nos llevó rapidísimo hasta el hospital. Fue la primera persona en la noche que nos trató bien, fue el taxista. Amable porque encima nos deja y nos dice, en aquella puerta tienen que golpear, pidan esto, hagan esto, o sea, como que nos trató incluso de orientar ahí en ese momento porque nos vio mal. Y bueno, el taxista fue la primera persona que de verdad nos trató bien. Y bueno, nos bajamos, entramos a la emergencia del hospital. Y ahí cuando entramos a la emergencia del hospital, Tati me dice, Nico, me estoy desmayando. Y ahí va y se acuesta en los asientos que hay una fila de asientos, ella se acuesta. Y yo, bueno, le doy los datos al muchacho que estaba en la ventanilla. A todo eso nos pregunta si tenemos seguro de viaje, que sí lo tenemos. Y bueno, pasan creo que 3 o 4 minutos. Me dice que vaya a golpear más adentro No, del pero hospital. te mandó a golpear porque yo empecé a gritar. Claro. Pues yo me sentía tan mal que no podía estar sentada, entonces me acosté en las sillas. Y como me faltaba el aire, cuando te falta el aire que te hiperventilás, a mí siempre me empieza a dar calor. Entonces me empecé como a desabrochar la ropa y eso, pero a su vez hacía frío, entonces estaba todo el cuerpo temblándome. Yo estaba acostada y no podía respirar, parecía que me desvanecía, entonces empecé a gritar, Nico, pedí que me atiendan, porque no sabía qué me iba a pasar. Y ahí Nico fue, golpeó en una puerta y enseguida vino un enfermero con una silla de ruedas y me llevó. Y a los 15 segundos me atendieron. La verdad que la atención en el hospital del Calafate fue excelente. Nos hicieron de todo. Llegué, me tomaron la presión. Tenía la presión altísima, supongo que por el susto, porque yo soy de presión baja. Después me pusieron oxígeno enseguida y me sacaron sangre.
Cuando me sacaron sangre, tuvieron que esperar los resultados y ahí volvió la doctora con el resultado y nos dice, ¿están seguros que estuvieron nada más 15 minutos? Porque dice, tenés muy alto, te dio muy alto el examen de sangre, supongo que era lo que... Era un examen que medía los niveles de CO2 en la sangre. Bueno, eso dijo, ¿tan seguro? Y ahí nosotros nos pusimos a pensar y no, le habíamos dicho 15 minutos, pero no eran 15 minutos. Pero claro, entre toda la confusión uno ni se da cuenta. Y entonces le dijo a Nico, bueno, hay que hacerte a vos también. Porque por más que él se sentía bien, había estado expuesto a lo mismo que yo. Ahí te dijo ella, te tenés que quedar toda la noche. Ay, sí, te tenés que quedar toda la noche. Yo me quería... No, porque yo quería venir a cuidar a los animales, porque ellos también habían estado expuestos. Pero cuando nos fuimos estaban bien, nosotros estuvimos acá con ellos y todo un rato antes de irnos. Pero bueno, pasamos una noche muy mal, muy preocupados por ellos. A caer en la cuenta de que los efectos pueden llegar tardados e incluso que pueden como tener efectos a largo plazo y todo eso. Y empezamos a decir, ¿y si les pasa algo de noche y nosotros no estamos? ¿Qué sé yo? O sea, nos empezamos a hacer la cabeza. Y bueno, ahí me dijeron, te vas a tener que quedar toda la noche, no sé qué. Entonces con Nico dijimos, bueno, anda vos para el camión, que venga él para el camión a cuidar los animales, que yo me quedaba allá sola, no pasaba nada. Y la doctora le dice, no, pero vos te tenemos que hacer también, te tenemos que poner oxígeno. Y ahí le sacaron sangre a él, le hicieron, si bien le dio menos que a mí, pero le dio alto también. Y bueno, nos pusieron oxígeno a los dos y nos dejaron desde las 11 de la noche hasta las 9 de la mañana con oxígeno. También de madrugada vinieron y nos hicieron un electro a cada uno. Así que la atención en el hospital súper, súper bien. Sí, sí. Fuera de que nosotros estábamos sin comer desde la tarde del día anterior y hasta ese día a la noche. Yo pasé una noche larguísima, pero yo tenía un hambre, gente. Yo estaba mal, pero yo tenía hambre. Y bueno, fuera de eso, tampoco con el oxígeno ya no nos empezamos a sentir mejor. Después de estar respirando un rato ese oxígeno, nos empezamos a sentir mejor. Porque bueno, la doctora nos explicó que la forma de tratar el monóxido en sangre es justamente con oxígeno. Estar 8-9 horas con oxígeno de corrido y eso fue lo que hicimos. Y bueno, y algo muy importante aclarar, que hay que viajar con seguro médico. Porque nosotros viajamos con seguro médico, tenemos Asís 365, que dicho sea de paso, si entran con nuestro código Fueguito, tienen un descuento, siempre tienen descuento todos los días. Y nosotros viajamos con ese seguro. Aprovechen ahora porque ahora para ingresar a Argentina es obligatorio tener seguro de viajero. Así que no pueden ingresar a Argentina si vienen de afuera y no tienen seguro de viajero. Así que aprovechen ese código Fueguito, así nos ayudan a nosotros. Y bueno, en el momento de irnos, nosotros ahí en el hospital, una muchacha o no sé quién de los que estaban ahí, como que se habían equivocado y nos habían puesto como que el seguro no nos cubría y nos dijeron todo lo que teníamos que pagar. Que era la consulta médica, teníamos que pagar todas las horas que estuvimos en observación, teníamos que pagar todas las horas que tuvimos de oxígeno, la sacada de sangre, el examen de sangre, el electro, todo eso. También. Entonces, bueno, ahí yo me comuniqué con el seguro de viaje, ellos enseguida me llamaron, les pasé con la muchacha de ahí. Y nosotros simplemente nos fuimos, no tuvimos que pagar ni un peso, el seguro se encargó de todo y bueno, hasta hoy han estado escribiéndonos para ver si ya estamos recuperados. Pero bueno, lo importante, porque si vos todavía pasás una situación así y cuando salís tenés que pagar un dineral, que generalmente no es que nadie va con tanta plata de emergencia, porque uno cuando tiene una emergencia va y sale corriendo. Agarra el documento y sale. Claro, entonces es muy importante después de poder salir tranquilo y no tener que pagar nada y que el seguro de viaje sea a cargo, así que bueno, por ese lado lo recomendamos. Exactamente. Y a los 2 días, después de que nos recuperamos y ya nos encontrábamos muy bien, salimos a dar una vuelta y a recorrer un poco en Fueguito por el Calafate. La verdad que es una ciudad hermosa y tiene unas vistas increíbles. En la costa vimos bastantes flamencos que en la cámara no se aprecia, pero si salen a recorrer en persona los pueden ver muy bien.
Así que bueno, nuestras recomendaciones finales son que si vienen al Calafate, vengan con gas, sí o sí vengan con gas. Si cocinan adentro, ventilen, por favor, aunque sea con la cocina, ventilen. Y que tengan seguro de viaje, sí o sí, seguro de viaje. Y un detector de monóxido. Y un detector de monóxido que próximamente vamos a tener que poner. Nos vamos a comprar, cuando encontremos dónde lo vamos a comprar. Vamos a comprarlo, vamos a tener siempre activo, porque eso, bueno, eso no se apaga obviamente, pero digo, vamos a asegurarnos de que esté siempre funcionando. Y bueno, nos vemos en el próximo video, si es que seguimos sanos. Ahora que estamos bien, vamos a empezar a recorrer un poquito de El Calafate, lo que se pueda, porque bueno, todo lo que hemos visto para ir y las cosas que hemos querido hacer, los precios son bastante elevados para nuestro bolsillo. Así que vamos a seleccionar a ver qué cositas podemos hacer y mostrarles un poco esta ciudad que es hermosa. Parece que la recorres y parece que estás adentro de un cuento. Es realmente hermoso. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Sí, porque es re pelotudo decir, mirá, entramos la parrilla. Sí, o sea, nos van a funar, nos van a cancelar si decimos eso.